La Escuela Normal para Educadores de Arandas. La conexión. Con la presencia de una exalumna destacada, que no solamente egresa con todo el empeño de ser una docente ejemplar, sino que también se compromete con la formación de nuevos maestros a partir de sus experiencias. Vamos a dar un fuerte aplauso a la maestra Susana Vélez. Nacida en la ciudad de Arandas, egresada de la generación de la escuela primaria perteneciente a la zona 094, viene con todo el gusto a compartir con ustedes todo esto que escribe a partir de sus experiencias. A nombre de nuestro director, José Antonio Rodríguez, te damos la más cordial bienvenida, maestra Susi. Gracias por acompañarnos, gracias por acompañarla, y esta siempre va a ser tu casa. Le cedo el uso de la voz para hablar de la formación tanto en la escuela normal como en maestría, y quiere dirigirle algunas palabras. A Susana por su esfuerzo. Ya ella cumple con uno de los propósitos que tiene su libro. Pienso que eso le permite trascender. Yo quiero mencionar algunos aspectos muy importantes relacionados con lo que está detrás de la elaboración de un libro, los aspectos metodológicos. Es el reporte realmente de una investigación, aunque se presenta como que pudieran ser sus puntos de vista y sus ideas que ella nos tendrá a bien exponer en unos momentos. Es producto de elementos que dan cuenta de su historia de vida, su forma de pensar y sus significados. No es lo que ella piensa, sino los resultados de investigación, observación de maestros de diferentes niveles, y eso también es algo que tiene mucho valor. Entonces ella se acerca como investigadora a observar las prácticas, a registrar las prácticas, a entrevistar, que son herramientas metodológicas que necesitan de alto nivel de técnica para poder hacer después las interpretaciones, afirmaciones que aparecen en su documento. Hace acercamiento a prácticas con personas de educación preescolar, diferentes experiencias de primaria, desde luego. Sabemos que ella trabaja accesible y de fácil acercamiento, porque también debe de ser un abordaje muy amable, debido a que el tema es la motivación. El paciente, no solamente a que sea un contenido que nos pudiera ayudar a los educadores, sino también a las personas que no están tan relacionadas con el contexto de las aulas, que están relacionadas con la educación de los otros o con las propias motivaciones. Hay también una propuesta muy importante, trasciende a la profundidad y al abordaje teórico que respaldan muchas de sus afirmaciones, y lo que le permite entonces hacer una publicación de esta índole que podrán ustedes observar en el contenido. Y además invita a la puesta en práctica de ciertas acciones, y ahí se ve la esencia de la maestría y del grado que ella adquiere, porque invita a la intervención de la práctica y no quedarnos solamente con el consumo de información. Entonces es un libro que deja abiertas muchas ventanas y puertas para también leerlo, les permite interactuar. En resumen, entonces es un documento de contexto real, educativo, acción de campo, bien para que cada quien pueda formular sus propios significados. No solamente es como un documento que empiece a decir lo que aquí se muestra es la última palabra, sino que permite que el que esté interactuando con las ideas le permitan también el formar parte y el interactuar con su contenido. Pues muchas felicidades, y dejamos entonces a Susana para que ella hable de su obra, que es quien más conoce de la misma. Gracias.
Muchas gracias a los maestros que estuvieron acompañándome aquí arriba. La normal pues fue mi alma mater, igual que a varios de mis compañeros que tengo en la escuela. Sin embargo, hay maestros que siguen con la trayectoria de uno, y uno de ellos es el maestro Enrique. Él estuvo con mi generación en la MEIPE, entonces también conoce un poco, o mucho más bien, de todos mis topes con la pared para la práctica. Entonces es algo que me da mucho gusto que estén aquí conmigo y que me apoyen en esta presentación. Muy bien. Quisiera que vieran esta cifra. Observen. 483.454. Esa cifra no me dice nada ni a mí ni a ustedes por sí misma. Pero ¿qué tal si les digo que esa cifra son los niños que estaban estudiando el ciclo anterior y que hoy ya no? No estoy hablando de los niños que nunca estuvieron estudiando. Estoy hablando de los niños que el ciclo anterior estuvieron estudiando y hoy ya no. Cuando yo vi esta cifra, dije, pues, ¿qué está pasando? Porque es casi 500,000 de niños que ya no van a la escuela, ¿sale? Cualquier docente que vea esta cifra va a decir, o sea, lo interiorice, lo analice como docente, va a decir, ¿qué me hace falta? ¿Qué está pasando con mi práctica? Porque si yo tengo 30 niños y uno ya no regresó, ¿qué pasó? ¿Sí? Cualquier docente va a hacer lo mismo que yo pensé en el ciclo 2018-2019. Algo está haciendo falta. Luego vi la cifra de secundaria, de preparatoria, de universidad y ¡wow! Estos jóvenes, adolescentes y niños suman una cifra desorbitada, como no tienen una idea, y los invito a que lo investiguen. Es algo que como docente no queremos, o sea, se supone que nosotros queremos que los estudiantes sigan aprendiendo, ¿verdad? Ese es nuestro fin, que sigan estudiando, no que se queden en primaria y ya está. La verdad, yo comencé viendo a mi grupo de primaria, el cual tenía actitudes complicadas, tenía unas ganas de algo no beneficioso, para no decirles exactamente. Empecé a pensar diferente. Ya no podía decir, quiero que aprendan esto que está en el libro. Porque mi grupo que yo tenía en ese momento, que incluso ahí tengo 2 de mis exalumnas, ese grupo le costó mucho trabajo. Había pedido la motivación que ellos querían, que necesitaban para seguir estudiando, la habían perdido. Y entonces yo como docente, ¿cómo iba a decirles? Aquí en el libro dice esto y te lo vas a aprender. Aquí en el libro dice que tenemos que hacer esto y lo vas a hacer. No. Ahí fue donde yo empecé a pensar diferente y dije, no quiero eso, porque en primero no lo van a aprender. Me di cuenta que mis alumnos, debido a su situación, jamás les iba a importar algo que estaba escrito en un libro. Si este libro no les representaba algo, si en su interior no había algo que los empujara a quererlo aprender. Cuando terminé la maestría en la MEIPE, me di la tarea de investigar más sobre este tema. El por qué algunas personas siguen adelante a pesar de las adversidades, por qué el estudio es importante para ellos y por qué para los demás no. Investigando esto, me adentré a la teoría, porque no soy la única persona que ha pensado que la motivación es un camino, viable para lograr que personas aprendan o que adolescentes, adultos, niños aprendan. Pero yo no solo pensé que era uno de los caminos, yo pensé que era la única vía. Porque vamos a pensar en lo que hacemos ahorita, como docentes, que viene el plan de estudios, y no queremos como adentrarnos a eso porque no estamos motivados. Y la motivación es lo que hace que nos levantemos a la mañana,
Los que van a hacer ejercicio es lo que hacen que vayan al gimnasio, la motivación. Y eso es lo que se debe utilizar en un aula. Fue lo que yo me di cuenta al investigar más sobre esto, porque yo decía, es que hay algo que hace que personas que tienen bajos recursos sigan estudiando. Esas personas que, les puedo dar 1000 ejemplos, se me ocurrieron ahorita varios, pero esas personas que no tienen a veces ni qué comer y van a la escuela. Y van, niños que van a la escuela. Los papás ni se dan cuenta si van o no. ¿Por qué van esos niños? Por esto, no solo me quedé con la teoría, me fui a las aulas de diversos niveles, primaria, secundaria, bachillerato y universidades. ¿Por qué no me quedé en primaria? Porque aunque para mí, pues mi lugar de trabajo es primaria, cuando yo dejo a un grupo, por ejemplo, como les digo, esa motivación que yo tuve para escribir el libro fue mi grupo de sexto. Entonces ese grupo de sexto, con esas dificultades, yo decía, se va a ir a un lugar donde el maestro o los maestros van a motivarlos a seguir aprendiendo, les van a dar algo para que sigan. Entonces yo dije, no nada más es primaria, también es preescolar, también es secundaria, también es preparatoria, también es universidad. Entonces, para que los propios alumnos me dijeran qué pensaban de esto, fui a esas aulas de diferentes niveles y quería que me dijeran qué se podía hacer o cómo les gustaba que los motivaran. Porque si yo voy a un restaurante o cualquiera de nosotros, nos van a decir, ¿qué quieres de comer? No llegan y nos sirven lo que quieren, ¿o sí? Entonces, eso hace que nosotros queramos comernos lo que nos sirven. Entonces, por eso yo fui a las aulas. Dije, para saber qué quiere un alumno, le voy a preguntar a un alumno de primaria, de secundaria, de preparatoria, de universidad, de preescolar. Aunque están chiquitos, también supieron contestar. Los estudiantes me dijeron cómo les motivan, de qué manera y si funciona o no. Luego me fui con los maestros y maestras y ellos explicaron cómo motivaban, incluso durante la pandemia, y si estas actividades les funcionaban en la realidad. Este libro no nada más es de mi perspectiva, es de la perspectiva de varios maestros a los que entrevisté, con los que platiqué, que se interesan por su práctica. Entonces, después de ver y reflexionar sobre cada paso que había dado para la investigación, fui queriendo indagar más, pero no solo con lo que ya estaba, lo que ya se había hecho, sino con algo nuevo. Así llegué al análisis de diferentes estrategias y a la construcción de otras, que daban a la mejora de la práctica educativa, motivando. La práctica educativa, como ya saben la mayoría, tiene diferentes vertientes y una de ellas es la motivación. Quisiera saber cuántos han pasado por la mente de aquí que están en el público. ¿Por qué la terminaron si no fue por motivación? De la familia, del esposo, de la esposa, de los hijos, de ti mismo. Entonces es motivación lo que nos hace falta. Comprendí las razones por qué algunos alumnos no se motivan o por qué no logramos motivarlos. Pues la parte neurológica y psicológica nos pone obstáculos, y como maestros esas dos partes es un muro. Nosotros que somos maestros, o la mayoría que están aquí que son maestros, saben que la parte psicológica es algo difícil. Ahora imagínense la neurológica. Pero si nosotros como profesores, como maestros, conocemos los retos que vienen, sabremos cómo afrontarlos. Si yo sé que este niño o esta niña tiene una cierta dificultad o una carencia, de ahí nos podemos agarrar en vez de verlo como un obstáculo, más bien como un beneficio. Este libro se llama En búsqueda de la motivación educativa, porque no había nombre mejor para lo que yo estaba haciendo en ese momento. Yo estaba buscando maneras, diferentes vías, diferentes caminos para lograr que mis alumnos de primaria
se motivaran a seguir aprendiendo, a seguir estudiando. La verdad quería que ese grupo, que se había esforzado mucho, pero mucho, eso a mí me dio motivación para, no sé, para motivarlos. Entonces, quería verlos convertidos en profesionistas. Yo no quería menos. Yo no quería, es que quiero que saque la secundaria, cuando menos. No, yo quería que fueran profesionistas y que le tiraran a lo alto, no me importaba. Que si la familia es del papá, la mamá, bla, 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 pues de ahí te vas a agarrar, porque hay mucha gente que se ha agarrado de ahí. Entonces, esta situación que les comento, siento yo que todos los docentes lo tenemos. Queremos que nuestros estudiantes sean felices, ¿sí o no? Todos queremos que sean felices, que no se den por vencidos. Y el estudio tal vez no te va a garantizar eso, pero puede ser una gran ventaja. Fue por esto que acabo de mencionar que no me quedé en la descripción de las estrategias. Busqué maestros de diferentes contextos, honestos y responsables, que confiaron en las estrategias y las aplicaron, dando resultados que tanto ellos como a mí lograron sorprender. Había libros que yo había consultado que decían ciertas cosas porque son teoría. Y cuando se fueron a la práctica, o sea, dieron resultados tan interesantes, tan imponentes, que es donde se queda uno pensando un poco sobre la teoría. Entonces la teoría y la práctica deben de ir de la mano. Porque ustedes ya saben que de la teoría a la práctica hay una brecha inmensa y que a veces no lo exploramos. Entonces nos ponemos a practicar algo que viene en la teoría y no sabemos por qué sí funcionó o no funcionó. Porque a veces la teoría solo es eso, teoría. Algo que se supone debe ser o dar ciertos resultados, pero que jamás sea contextos, y mucho menos en contextos diversos. El libro nos ayuda un poco, digo no, en esto, a visualizar diferentes grupos, porque no nada más, por ejemplo, yo les hablo de ese grupo en particular, y ahora tengo otro grupo, y ese otro grupo tiene otras situaciones, otras dificultades, pero que también tengo que buscar la manera de motivarlos a seguir estudiando, a seguir yendo a la escuela. Estos resultados me dijeron, aquí está. Esta búsqueda que has hecho durante 2 años, porque sí fue un proceso largo, ya alcanzó su propósito. Me dio las herramientas para motivar a cada día a mis alumnos, no solo de manera pedagógica, sino también de manera psicológica, neurológica, auténtica, real. ¿Por qué real? Porque se aplicó, porque ahí están los resultados. No es algo que se me ocurrió, ¿sí me doy a entender? No es algo que se le ocurrió a un maestro. Fueron muchos maestros que fueron y vieron cómo funcionaba y me compartieron esa experiencia. En este libro van a poder encontrar qué es la motivación desde diferentes perspectivas, ampliándose en lo educativo. También cómo funciona nuestro cerebro y cómo responde ante los estímulos que llevan al aprendizaje. La manera en que los aspectos psicológicos contribuyen a que los estudiantes puedan lograr conocimientos. Y cómo emplear esto que identificamos nosotros como docentes para motivarlos de manera duradera. Igualmente, van a poder vislumbrar un aspecto que hemos venido trabajando años y años como evaluación, pero no, en este libro no lo veo yo como evaluación, lo veo como una estrategia para motivar. Y se dio esa motivación gracias a la autorregulación, que ya muchos conocemos, y la retroalimentación. Igualmente, van a poder vislumbrar una de mis partes favoritas, las diversas estrategias llevadas a la práctica para motivar a los alumnos a seguir estudiando, a aprender cada día y a la cúspide de la metacognición.
todo lo vivido, lo explorado y lo encontrado durante esta obra, pude solamente quedármelo y aplicarlo en mi aula, pero no es el objetivo de una investigación el compartir con otros las experiencias obtenidas. Soy una maestra, igual que varios de los que están aquí, y quiero compartirles este proyecto que me ha dado mucha, porque lo he vivido en mi zona y en mi escuela. Cuando uno quiere compartir es más bonito y aprende uno más. Estos alumnos que yo tuve van a ser los alumnos de otros maestros y viceversa. Por eso también fue mis ganas de compartir el libro. Las personas que han tenido libros saben que no es fácil, es una situación complicada. Pararme aquí enfrente de ustedes es una situación complicada. Sin embargo, le veo más beneficios porque quiero que ustedes conozcan esto y que esos alumnos que yo tengo, que van a ser sus alumnos, sigan, y que sus alumnos que van a ser mis alumnos, sigan. Quisiera que este libro los motivara a motivar en sus aulas y que juntos caminemos este pequeño camino que tenemos como docentes, porque es una ardua labor. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué fue lo que más se te dificultó al realizar este libro? Lo que más se me dificultó es tratar de llevarlo a la práctica. La teoría es algo como que, ahora sí que decía el profe Enrique ahorita, dice, lo que tú piensas, lo que tú crees que va a pasar, de acuerdo obviamente a algo que tú ya tienes como fundamentado, pero cuando llevas a la práctica eso, y así que como les digo, darse topes con la pared, porque muchas veces la teoría dice una cosa, incluso yo llevé a la práctica algunas cosas que ya estaban escritas y no, en diferentes niveles. Entonces esa parte es la que te ayuda a ver, ok, esto es lo que me dice la teoría, pero hay que llevarlo a la práctica y rescatar todo eso. Es un trabajo pesado, hacer registros, hacer primero que nada videos, luego registros y luego analizar esos registros. Toda esa parte es la que hace que obviamente el libro tenga fundamentación, pero es la parte más pesada de un libro. Gracias. Yo solo quiero felicitarla, darle muchas gracias por todo lo que ha hecho con nosotros, por estar en nuestra vida, y que no es cualquier cosa hacer un libro. Yo no tengo idea de eso porque no estudié, entonces para mí esto es una motivación y motivar a mi hija. Entonces no es solo motivar en la escuela, eso también va a servir para motivar en nuestras casas como mamás, como papás. Y eso, pues me siento muy orgullosa de usted y de tenerla en nuestra vida, que sea nuestra amiga y nuestra, bueno, mi comadre y todo. Muchas gracias por todo. Sí, ¿No le pagué? No, porque sí, mucha gente pensaba mal cuando la elegimos para ser madrina de mi hija, pero no fue así, no fue por conveniencia, no fue por nada, fue porque le tomamos mucho cariño, mucho aprecio, y por ser la persona que es, la felicito, y yo sé y estoy segura que va a seguir siendo mejor cada día, haciendo muchas mejores cosas, porque todo lo que usted hace es muy bueno por usted, por su familia y por todos. Muchas gracias. Fíjense que algo que dice la señora Maricela, mi comadre, es cierto, porque el libro también habla de la parte neurológica, les digo, y psicológica, y como papás, a veces los papás no sabemos cómo, bueno, no saben cómo motivar a sus hijos, y me funcionó con mi familia, entonces quiere decir que sí funciona también con
con hijos y todo eso, entonces sí podría aplicarse también en la vida cotidiana como papás. Susi, dos situaciones, dos preguntas. La primera, ¿qué se siente tener tanta gente que te está apoyando, que te impulsa a hacer más? Y la segunda, leí tu libro y hablas de niños optimistas y pesimistas. ¿Qué tan importante es identificarlos? Bueno, la primera, bien. Muchas gracias a todos, la verdad. Yo sé que algunos estaban en el diplomado, lo sacaron de allá, pero espero que haya sido provechoso para ustedes. La verdad que pues es bonito compartir. A mí siempre me ha gustado compartir, aprendo mucho de los maestros, entonces eso me ayuda también a seguir adelante, es una motivación también. Y la segunda, yo comentaba en el libro, muchas veces queremos como etiquetar. Ok, este niño vamos hablando de los canales de aprendizaje, este niño es kinestésico, este es auditivo, este es, ok, nos sirve para saber cómo son. Y en el libro yo les decía, ok, van a identificar a los niños optimistas y a los niños que son pesimistas, pero no es para decir, este es pesimista y no va a hacer nada en su vida, bla, 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 no. Es para utilizarlo, así como lo hacemos con lo de canal de aprendizaje. Si identificamos a un niño que es visual, que es kinestésico, que es auditivo, de ahí nos podemos agarrar para nuestra práctica enriquecerla, ¿verdad? O estar como que guiando, o no sé, depende de cada maestro. Entonces, igual aquí, para encontrar, yo planteo ahí una estrategia que se llama tutores optimistas. De por sí las tutorías, los que ya lo han aplicado, es una muy buena estrategia. Ahora imagínense un tutor optimista. Un tutor optimista es una persona que tiene su estilo explicativo de manera diferente a los que son pesimistas. El estilo explicativo es cómo yo entiendo una situación que me pasó en mi vida. Si, por ejemplo, yo me caí, ¿cómo lo entiendo? ¿Fue mi culpa? ¿Fue culpa del vecino? ¿Me pusieron el pie? ¿Era porque, todo me pasa a mí? ¿O es porque, pues sin querer, me caí, me tropecé, no pasa nada? Esa situación la podemos agarrar para beneficiarnos nosotros como maestros. Si nosotros tenemos un tutor optimista en el equipo, ese tutor va a ayudar a motivar a los demás y va a ayudarlo a entender la vida de una manera diferente. Porque estas estrategias, como les digo, no nada más es de un nivel, se pueden aplicar en cualquier nivel y en la vida. Entonces, si nosotros aplicamos eso en la vida, nosotros como maestros, yo incluso escribí algo así en el libro, como maestros tenemos que estar motivados, porque nadie da lo que no tiene. Entonces hay que buscar esa motivación también como para ser maestro, para ser mejor. Y si no, incluso ahí yo también escribí una situación ahí, porque si uno como maestro no quiere hacer ciertas cosas, bueno, puedes adecuarlo a lo que yo sí quiero hacer, pero no nos podemos quedar como no va a hacer nada, porque ahí dice tiene que ser así, así, ¿no? O sea, los maestros somos bien buenos para hacer creativos y para cambiar las cosas y para adecuarlas, o sea, es una situación que algo que nos caracteriza. Entonces eso que viene en el libro podemos aplicarlo como, esto sí lo quiero hacer, entonces esto sí va conmigo, esto sí va con mi forma de ser. Y les digo, esas estrategias muchos maestros los cambiaron a como ellos pensaban que iban a aplicar más en su grupo, y eso pues también fue rescatado y nos sirvió, o sea, para que quedara pues escrito ahí. Gracias. Susi, primero te quiero felicitar. Gracias. Y decirte que yo creo que eres la persona indicada para hablar de motivación. Tuve el gusto y el orgullo de ser parte de tu formación hace algunos años, y créeme que se siente muy bonito ver cómo vas dejando huella, y como dijo el maestro Enrique, has cumplido uno de los propósitos de la vida, que es trascender haciendo un libro. Yo creo que tu aportación es muy valiosa en nuestro medio, aquí en Arandas, con personas reales, con niños reales, con maestros reales. Muchísimas felicidades, y de verdad me siento muy orgullosa de verte tan desenvuelta, tan bonita tú. Y una de las preguntas que te iba a hacer, ya diste respuesta a una parte ahorita al final, que tiene que ver con qué tan importante es que los docentes seamos los primeros en ser motivados, en estar motivados, en ir cada
día a la escuela con motivación. ¿Qué tan importante lo consideras? Yo te he visto y sé que eres el ejemplo de la motivación. Te he visto como docente, pero ¿qué tan importante y cómo lo que tú aportas crees que puede cambiar la vida de los docentes, sobre todo en el nivel que tú te desempeñas? Pues yo, como les decía ahorita, la verdad es que siento que la motivación es, yo creo que está como que en el primer peldaño. Si no estamos motivados no vamos a hacer nada, o sea, simplemente así. Entonces, a mí me parece muy, muy importante, si no es indispensable, estar motivados, como maestros, como profesionistas. O sea, porque la motivación que más nos ayuda como docentes, como personas, es la intrínseca, que es de nosotros, que nadie la mueve. Entonces, cuando somos capaces de que nadie nos va a mover esa motivación, entonces somos como dueños de nosotros mismos. Y ahí es donde nos beneficia, ¿verdad? A toda la educación. Motiva a seguir, a seguir, a seguir. ¿Cuál era su segunda pregunta? Les quiero compartir algo. Me acordé de eso ahorita que dijo la maestra Isabel. En el consejo técnico nos preguntaban que si cómo eran nuestros maestros, que los describíamos, si se acuerdan. Y nosotros como maestros, pues, es que eran así, eran así, bla, bla, ¿no? Y yo me acordé de los míos y yo dije, es que eran unos buenazos, ¿eh? La primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Todos fueron muy buenos maestros. Me motivaron. A mí me motivaron a seguir, a pesar de que yo tenía una vida muy difícil. Entonces ahí es donde yo sé lo que es que te motive. ¿Iba a hablar alguien? Sí. Pues primero quiero felicitarte. Iniciamos este camino de la docencia juntas y sé el miedo e incertidumbre de alguna manera y que tú eres como tal una figura de motivación como dices tú, por tus complicaciones personales que tenías, por X y Y motivo, y sin embargo has estado logrando. De este libro es muy, como comentas tú, yo creo que es el todo. Puede haber algún maestro, cualquier persona con una altísima capacidad intelectual, pero si no está motivado, si no es capaz de compartirlo, no se gana nada. Entonces, creo que esta temática de tu libro es muy esencial para todos los que trabajamos como docentes, con personas. Entonces, el motivarnos a nosotros para poder motivar a los demás, creo que es algo muy esencial. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Mi duda era, en un principio que escuché que hiciste la investigación, que lo llevaste a la práctica, si habías logrado el objetivo, si lograste motivar a tu grupo, veo que sí. Entonces, ahora mi duda es, ¿qué porcentaje lograste o qué porcentaje sientes que lograste con ese grupo? Si lograron todos la motivación o sientes que hubo algunos alumnos que aún no sienten esa motivación por estudiar. Ese grupo que les platico, incluso ella, la que está dando los micrófonos, es mi exalumna y una chica de acá de ver adelante también. Eran 30 y algo, más o menos. Y aquí hay maestros que los conocieron, o sea, cosa especial. Sí, eran complicados, o sea, tenían poca motivación, no hay más. Por cosas que no tienen nada que ver con ellos, realmente. Entonces, esa situación me llevó a lo del libro. Y ahora que ya están
preparatoria, me doy cuenta que hay como 3 sin estudiar. Todos los demás están estudiando. Eso pues motiva a seguir, ¿verdad? Como maestro. Sé que no se puede al 100%, o sea, muchas veces uno como maestro te preocupa más el que no pudiste, ¿verdad? Pero imagínense que esos 30 yo no me hubiera pues, esforzado así como me esforcé. Pues entonces, ¿cuántos serían? 3 los que estudiaron. Entonces, hay que ver la parte positiva de esta situación. Igual con el grupo que tengo ahorita, pues lo que yo quiero es motivarlos a seguir, a que les guste el estudio, a que les guste, ¿verdad? Yo sé que ahorita el dinero es extrínseco, porque hay tantas cosas que te dan dinero, pero hay algo que te hace sentir bien, y eso es lo que tienes que buscar, porque les decía hace rato, no es tanto que se dediquen totalmente a una profesión y bla, 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 ¿no? Sino que sean felices, que de verdad sean felices, que tengan una elección buena de pareja, que piensen en ellos mismos, que se quieran. Toda esa parte también nosotros como que aportamos un poco como maestros, ¿se fijan? A lo mejor la familia también tiene que ver, obviamente, y esa es otra parte, motivar a los papás. Pero imagínense un papá que se motiva porque el maestro está tiempo trabajando por sus hijos. ¿Qué más motivación para un papá que ver a un maestro que está preocupado por sus hijos? No hay más. Te convences a cualquier papá, a cualquier mamá. ¿Alguien más? Muchas gracias, maestro. Bueno, sí. Buenas tardes. Bueno, primeramente, pues felicitarte. Gracias. Yo creo que yo sí puedo dar testimonio cuando llegaste a la escuela como compañeros. El hecho de compartir los maestros un buen ambiente, de las veces que nos sentábamos en las jardineras y que comentábamos quizá en esos recreos cómo eran nuestros alumnos y qué faltaban, te motivan a seguir, que tus alumnos sigan creciendo y que como compañeros y como maestros hagamos que las escuelas funcionen. Yo veía en ti siempre, y te lo decía, que eras muy inteligente porque te gustaba mucho la teoría, pero algo que yo veía mucho en Susi era los cuestionamientos que se hacía siempre cuando tenía una situación, problema con los alumnos, y cuando nos preguntaba a un maestro, otro maestro, al director, ¿cómo podíamos resolver eso? Y a mí me llamaba mucho la atención eso de Susi, porque dije, es investigadora, después entró a la mente, ya después ya supe por qué, pero tenía esa motivación de hacer que sus alumnos mejoraran. Yo fui testigo de eso que tú viviste, porque yo tuve alumnos y te los pasaba. Yo fui el que no motivaba, no sé qué. Fui el testigo de saber lo difícil que era ese contexto educativo, pero las ganas que teníamos, y compartíamos mucho esa parte, y esa parte te la quiero reconocer, que gracias a esa inteligencia que tienes, esa manera humilde de preguntar, de no crecerte, de saber que las personas pues aprendemos unos de otros, pues nos motiva, ¿verdad? De verdad que es una temática que yo te puedo decir, yo me voy a encargar de que la compartas desde el estado y a otros estados más en lo educativo, porque yo creo que esto no se tiene que quedar aquí. Yo creo que esto tiene que trascender tu nombre, tu institución, tus escuelas donde has trabajado, porque el conocimiento es imparable. Muchas felicidades. Yo creo, a mí me quedó muy claro la temática, pero no quería dejar de compartir esa parte bonita que tenemos nosotros como compañeros, aquí todos los compañeros que estuvimos en la escuela del Panteón Viejo, y que siempre nos hemos sentido muy orgullosos de ti como maestra, como persona, y sobre todo como amiga, y ahora como instructora, pues imagínate cómo nos sentimos. Muchas gracias. Gracias. Fíjense que las personas que no son mis compañeras, quiero compartirles que esa parte también nos ayuda a ser mejores y a mantenerse motivado, porque cuando a mí se me cerraba pues alguna situación,
yo iba con mis compañeros que tenían más experiencia y esa situación me ayudaba a mí a aprender más. Entonces hubo veces que incluso el maestro Noel que acaba de hablar, le dije yo, pásese a mi salón y dígame cómo hacerle. Y entonces, como les digo, la parte de querer compartir con otros nos ayuda a ser mejor y no cerrarnos con que yo tengo la razón, ¿verdad? Es algo que no nos ayuda a aprender, ¿verdad? Muchas gracias. Susi, también he sido parte de la evolución que has tenido y esa parte te la felicito. Yo nada más una pregunta. Sí. A partir de tu logro, que te lo felicito, ¿cuál es tu reto a partir del día de hoy? Mi reto, me he puesto un nuevo reto, ciertamente, que es con los papás. Los papás a veces no logramos motivarlos a que estén con nosotros, como de nuestro lado, para que me entiendan. Entonces, yo decía mucho en el libro que hay que hacernos del lado ganador, y el lado ganador es la motivación. Entonces, ¿cómo motivo a los papás? Yo les decía ahorita, una de las estrategias que a mí me ha servido es esa. Si tus papás te ven que quieres estar o que quieres apoyar a sus hijos, siempre van a estar como que a favor tuyo, ¿verdad? Pero hay otras más estrategias que he visto incluso en compañeros y que yo quisiera que se pudieran compartir, porque los papás a veces están desmotivados y no saben cómo acercarse a nosotros. A veces nosotros estamos desmotivados, no sabemos cómo acercarnos a los papás, y ese es mi nuevo reto, investigar esa parte, porque siento que no ha sido investigada y es una rama muy importante para nuestra práctica. Gracias. Bueno, yo como exalumna de la maestra y la del salón de los problemas, sí sirvió. Sí teníamos bastantes problemas en el salón y sí, bueno, yo en mi caso, sí ya no quería estudiar y estaba en la escuela, o sea, ya era como de, no, ya hasta aquí. Pero gracias a la maestra y desde ese día y hasta hoy, quiero seguir estudiando y quiero seguir superándome, y esto que está haciendo ella me motiva a poder crecer más, y creo que eso para mí pues la felicito mucho, y también igual lo veo en mis excompañeros que a pesar de todo lo que hemos pasado y que vamos a pasar y todos seguimos con la motivación y que queremos seguir sus pasos y que de grande quiero ser como ustedes. Gracias. Gracias, ya me cansé. Gracias, Susi. Qué mañana tan bonita, llena de regalos. Esto que estás viviendo hoy es un regalo bien grande. El estar acompañada de tu gente, de la gente que te quiere, que te admiramos. Pero también es un regalo para esta escuela, Susi, porque siempre llegamos a las escuelas a recibir y muy pocas veces llegamos a regresar o a devolver o a retribuir. Y el día de hoy tú hoy vienes a tu alma mater, a tu escuela, pero también a tu ser de México, a retribuir, a regresar y a regalar una mañana de aprendizaje y una mañana de crecimiento para todos. Muchas gracias, Susi. Siempre bien orgullosa. Con una pequeña representación de todos los maestros que pasaron por tu vida y nuestros compañeros maestros que están del otro lado, con una representación de todos esos maestros que te van a seguir acompañando. Te deseamos siempre lo mejor. Pues, ¿qué te parece si los invitamos al brindis, Susi? Claro. Invítalos, Allá atrás tenemos poquita botana, por si quieren. Y bueno,
Una bebida alcohólica pequeña, para los niños no es. Pues si quieren pasar para allá, y del lado izquierdo, derecho, están los libros por si alguno quiere comprar. Muchas gracias. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo!